¿Por qué Jesús vivió solo 33 años? Si fue el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Salvador del mundo, ¿por qué su vida terminó tan pronto? ¿Por qué no vivió 40, 50 o incluso 100 años para hacer aún más milagros y predicar durante décadas? Lo que te enseñaron en la escuela dominical es solo una parte de la historia. Hay un secreto escondido en la Biblia, un reloj divino que comenzó a correr la noche en que nació en Belén, y que marcó con precisión cuando debía terminar su misión. Este secreto no es solo un dato curioso, conecta con profecías antiguas, con ciclos sagrados y hasta con el cielo mismo. Incluso su edad perfecta, la cifra 33, no es una casualidad sino una señal escrita en el tejido del tiempo. ¿Quieres saber por qué exactamente 33 años? ¿Cómo ese número está conectado contigo hoy? ¿Y por qué no podría haber vivido un día más sin romper el plan divino? Prepárate para descubrir la cuenta regresiva más precisa y sorprendente de la historia. Lo primero que debes entender, y que cambia por completo la perspectiva común sobre la vida de Jesús, es que su existencia no fue interrumpida ni truncada de forma arbitraria. Al contrario, su vida estuvo perfectamente completa y cumplió un propósito exacto y predeterminado. Esta conclusión no es una simple idea abstracta, sino un misterio guardado celosamente en el tiempo, en una cuenta regresiva divina que comenzó la misma noche en que nació en el humilde pueblo de Belén. Esa noche, mientras los ángeles anunciaban su nacimiento a los pastores, algo más profundo y trascendental estaba ocurriendo en los cielos y en la eternidad. Un reloj celestial invisible, más allá del entendimiento humano, empezó a funcionar. No era un reloj común, marcaba no solo las horas y los días, sino años y generaciones que lo llevarían con precisión hacia un momento definitivo e inevitable. Cada día que pasaba, cada año que transcurría, cada celebración de la Pascua acercaba a ese momento final, esa cita ineludible con la historia de la salvación. Nada era casualidad, ni un accidente del destino, todo formaba parte de un calendario divino, escrito no en papel ni en pergaminos, sino en el tejido mismo del tiempo, sostenido y vigilado por la mano soberana de Dios. Este calendario celestial y divino no surgió de la nada en Belén. Su origen se remonta a profecías antiguas, reveladas cientos de años antes en textos sagrados, escondidas en pasajes que muy pocos han relacionado con la vida concreta de Jesús. En especial, hay una profecía singular en el libro de Daniel, capítulo 9, que habla de 70 semanas. Pero estas no son semanas ordinarias de 7 días, sino semanas proféticas compuestas por años, un sistema de cálculo que durante siglos ha desconcertado a estudiosos y teólogos. Al estudiar cuidadosamente este pasaje, expertos bíblicos han descubierto que si se comienza a contar desde un decreto histórico, el que autorizó la reconstrucción de Jerusalén después del exilio, se llega exactamente al periodo del ministerio público de Jesús. Pero la verdadera revelación, la que pone los pelos de punta, es que la profecía no solo establece un periodo, sino que predice con precisión el momento en que el Mesías sería cortado o sacrificado, una expresión que, cuando se compara con la edad de Jesús al morir, apunta exactamente a los 33 años. Esta conexión entre el cálculo profético y la edad de Jesús no es una casualidad, es la clave para entender todo el misterio de su vida y misión. Más adelante profundizaremos en el libro de Daniel, porque allí está la puerta que abre toda esta enigmática cuenta regresiva. Pero antes, debemos observar un patrón que Dios había puesto en marcha desde mucho tiempo atrás, incluso antes del nacimiento de Jesús, el patrón del número 30. ¿Te has fijado alguna vez en cuántos personajes bíblicos importantes comenzaron su llamado o misión a los 30 años? José, que llegó a ser el segundo en mando en Egipto, tenía 30 años cuando comenzó a ejercer su poder. David fue ungido rey a esa misma edad. Los sacerdotes de Israel también iniciaban su servicio en el templo a los 30 años. Y Jesús, siguiendo esta misma tradición divina, empezó su ministerio público a los 30 años. ¿Coincidencia? Definitivamente no.
Sin embargo, hay algo que distingue a Jesús de todos estos grandes líderes. Mientras José y David tuvieron ministerios que se extendieron durante décadas, Jesús dedicó apenas 3 años a su ministerio público. ¿Por qué tan corto? Esa es la pregunta que abre la siguiente puerta del misterio. La vida de Jesús puede entenderse en 2 fases perfectamente divididas, 30 años de preparación y 3 años de ministerio activo. En la simbología bíblica, el número 3 representa la completitud, la perfección divina y la resurrección. Así, la vida de Jesús no fue accidentalmente dividida en estos periodos, sino diseñada para expresar un mensaje espiritual profundo. Pero, ¿por qué terminar su ministerio justo a los 3 años? ¿Por qué no 4 o 5, o incluso más? La respuesta se encuentra en una antigua ley judía que declara que algo especial y sagrado ocurre en el 4º año. Esto es crucial para comprender por qué Jesús eligió ofrecerse a sí mismo en ese momento exacto. En la cultura judía, la edad de 33 años era considerada la cúspide de la fuerza, vitalidad y plenitud de un hombre. No fue a la cruz como un anciano cansado o un enfermo debilitado, sino en el punto más alto de su capacidad mental, física y espiritual. Esto es esencial para entender el diseño divino del sacrificio. El ofrendar debía ser un acto perfecto, sin mancha, en la mejor condición posible. Jesús, a los 33 años, era ese sacrificio sin defecto, el Cordero perfecto en plena fuerza. Además, su muerte se sincronizó cuidadosamente con la Pascua, una celebración donde se sacrificaban corderos sin mancha en el templo, corderos que debían tener una edad exacta, ni demasiado jóvenes ni demasiado viejos, para cumplir con la ley. Esto revela que el momento de su muerte no dependía solo del día en que ocurrió, sino también de la edad que tenía, un detalle que subraya la precisión divina de todo el plan, pero el misterio no termina ahí. Porque incluso el cosmos parecía estar alineado con este momento crucial. Los magos que vinieron a adorar a Jesús al nacer lo siguieron guiados por una estrella especial. Sin embargo, los registros astronómicos modernos sugieren que, justo 33 años después, hubo otra rara y significativa alineación de estrellas, justo en el año de su crucifixión. ¿Podría ser que el mismo universo estuviera marcando con precisión el tiempo de su sacrificio? ¿Que el firmamento estuviera también contando los días hacia ese evento trascendental? Desde su nacimiento, Satanás intentó impedir la misión de Jesús por todos los medios. Herodes quiso matarlo siendo un bebé, la gente de Nazaret quiso arrojarlo por un precipicio. Y muchas otras amenazas lo rodearon durante su vida. Pero ninguna de esas fuerzas pudo acabar con él antes de la hora señalada. Cada intento falló porque su muerte no podía adelantarse ni retrasarse un solo día. La cuenta regresiva solo podía llegar a 0 en un momento exacto, cuando Jesús tenía 33 años. Algunos podrían preguntarse, ¿y si Jesús hubiera vivido más tiempo? ¿No habría hecho aún más milagros, enseñanzas o curaciones? La respuesta, aunque sorprendente, es que no. Si hubiera retrasado su sacrificio, se habría perdido el cumplimiento de las antiguas profecías y las fiestas divinas que tenían que cumplirse en un tiempo específico. Todo el plan de salvación dependía de un calendario preciso, y ese calendario culminó en la primavera de su 33º año. En la tradición judía, existe además un ciclo muy especial llamado el año del jubileo, que ocurría cada 50 años y era un tiempo de liberación, perdón y restauración. Al comenzar su ministerio, Jesús proclamó que ese tiempo de favor divino había llegado. La relación exacta de sus 33 años con este ciclo jubilar parece demasiado perfecta para ser una simple coincidencia, mostrando una vez más que su vida y muerte estuvieron coordinadas por un plan divino mucho más grande que nuestra comprensión. Esta sincronía se refleja también en la última cena, la Pascua que selló su destino. No fue una reunión casual ni solo un adiós a sus discípulos, fue una ceremonia cargada de significado, realizada con precisión quirúrgica. Así como en Éxodo el Cordero Pascual era escogido, inspeccionado y sacrificado en la hora señalada,
Jesús fue examinado durante su pasión, declarado inocente y finalmente ofrecido como el verdadero Cordero de Dios. Esa última Pascua no solo cumplió la fiesta, fue el momento que cerró su cuenta regresiva. Este diseño perfecto continúa mostrándonos que su partida fue planeada para que no perdiera ni una sola celebración futura de la Pascua en la tierra, sino para que su sacrificio abriera el camino a una nueva alianza y al envío del Espíritu Santo. Pero aquí es donde el misterio se profundiza aún más, porque no solo hablamos de un tiempo marcado en los calendarios humanos o en las profecías escritas, sino que incluso las estrellas, los cuerpos celestes que han guiado a la humanidad desde siempre, estaban señalando ese momento crucial en la historia. El secreto en las estrellas no es algo nuevo ni casual. Los sabios del Oriente, los magos, viajaron largas distancias siguiendo una estrella muy particular que anunció el nacimiento de Jesús. Pero lo que pocos saben es que los registros astronómicos modernos sugieren que, 33 años después de ese nacimiento milagroso, ocurrió otra alineación astronómica inusual, singular y perfectamente sincronizada con el año en que Jesús fue crucificado. ¿Acaso el universo mismo estaba marcando una cuenta regresiva para ese instante definitivo? ¿Acaso el cosmos, en toda su inmensidad, estaba conspirando para que el cumplimiento de ese plan divino fuera visible no solo en la tierra, sino también en los cielos? Si esto es así, ¿qué nos revela sobre la precisión y perfección del diseño de Dios? Nos muestra que nada está fuera de control, que cada detalle está calculado y que el reloj celestial nunca se adelanta ni se atrasa. Pero esta precisión divina también se enfrenta a la furia del enemigo. Desde el mismo momento de su nacimiento, Satanás intentó impedir que Jesús cumpliera su misión. Herodes, temeroso de perder su trono, ordenó matar a todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores, intentando así eliminar al Mesías desde sus primeros días. Años más tarde, en Nazaret, los propios vecinos de Jesús intentaron arrojarlo desde un precipicio. Durante su vida, enfrentó tormentas violentas que casi lo hundieron en el mar. Y sin embargo, ninguna de esas amenazas pudo acabar con él antes del tiempo señalado. Hay una verdad escalofriante en esto: Jesús no podía ser muerto antes de que llegara la hora indicada. Cada ataque y conspiración falló porque el reloj divino aún no había llegado a cero. ¿Y cuándo fue ese cero? No fue a los 31 años, ni a los 35, sino exactamente a los 33. Este número no es arbitrario. Marca un límite exacto en el tiempo, la fecha límite que el enemigo no pudo romper. Entonces surge una pregunta inevitable, especialmente desde la mirada escéptica: ¿no podría Jesús haber hecho más si hubiera vivido 1 año más, o 2? ¿No habría tenido más tiempo para enseñar, sanar y transformar vidas? La respuesta, aunque parezca contraria a nuestra lógica humana, es impactante: no. Si Jesús hubiera vivido más tiempo, habría perdido el cumplimiento de antiguas profecías, de las fiestas sagradas que debían cumplirse en tiempos específicos establecidos por Dios. Todo el plan de salvación estaba sujeto a un calendario divino, y ese calendario expiró en la primavera de su año 33. Este calendario no solo tiene que ver con el tiempo cronológico, sino con un ciclo mucho más amplio y profundo: el misterio del jubileo. El año del jubileo, que se celebraba cada 50 años, era un tiempo sagrado de liberación, perdón y restauración, un momento en que las cadenas se rompían y las tierras y personas eran restituidas. Cuando Jesús inició su ministerio, proclamó que había llegado el año del favor del Señor, una clara referencia a ese jubileo espiritual. La relación exacta entre sus 33 años y el ciclo jubilar es tan perfecta que parece imposible que sea coincidencia. Es como si toda la historia de Israel y la redención del hombre convergieran en ese instante. Y todo esto nos conduce a una escena que, aunque conocida, suele ser subestimada en su significado: la última cena de Pascua. La mayoría piensa que fue simplemente una reunión de despedida entre Jesús y sus discípulos, pero en realidad fue mucho más que eso. La precisión del momento fue quirúrgica, planificada con la exactitud de un reloj suizo.
En el libro de Éxodo, la noche antes de la Pascua, el cordero debía ser escogido, inspeccionado cuidadosamente y sacrificado en la hora señalada. Jesús, en esta última cena, fue sometido a pruebas, cuestionamientos y juicios, siendo declarado inocente, antes de ser ofrecido como el verdadero Cordero de Dios. Esta Pascua no solo cumplió la tradición, selló y concluyó su cuenta regresiva. A partir de ese momento no hubo vuelta atrás. Jesús había llegado a su hora señalada. Pero una pregunta crucial queda abierta: ¿por qué Dios habría sincronizado la muerte de Jesús de forma tan precisa que implicara perder todas las futuras celebraciones de Pascua en la tierra? La respuesta es profunda y la exploraremos a continuación, pero nos anticipa que su sacrificio fue el punto culminante de un plan redentor que trasciende el tiempo y la historia. En la historia judía, el número 33 aparece repetidamente, como si fuera una firma divina. Personajes bíblicos clave están ligados a ese número. El rey David reinó en Jerusalén durante 33 años, una ciudad que sería el escenario de la muerte y resurrección de Jesús. José, hijo de Jacob, alcanzó la cima de su poder a los 33 años, según algunos historiadores judíos. Incluso los reinados de ciertos monarcas de Israel y Judá suman 33 años en ciclos proféticos. Es como si Dios hubiera tejido ese número a lo largo de la historia de Israel para preparar el momento exacto en que el Mesías vendría y moriría a esa edad, dejando una señal indeleble para aquellos que supieran interpretar. Respecto al servicio sacerdotal, según Números 4, los sacerdotes comenzaban su ministerio a los 30 años y podían servir hasta los 50. Jesús empezó a ministrar a los 30, pero no extendió su servicio como ellos porque no era un sacerdote común, era el sumo sacerdote definitivo, cuyo sacrificio eliminaría la necesidad de todos los demás. Si hubiera vivido más tiempo, habría prolongado la vigencia del antiguo sistema sacerdotal, cuando su misión era precisamente inaugurar el nuevo pacto. Su ministerio terminó en el punto exacto de inflexión entre la vieja y la nueva alianza. El calendario divino de redención está marcado por las fiestas sagradas, Pascua, Pan sin levadura, Primicias y Pentecostés. No son meras celebraciones históricas sino citas proféticas que Jesús cumplió con exactitud: murió en Pascua, estuvo en la tumba durante el tiempo de Pan sin levadura. Resucitó en Primicias y envió el Espíritu en Pentecostés. Su edad de 33 años se alinea a la perfección con estos ciclos proféticos que han estado contando desde el Éxodo. Perder el tiempo habría significado romper el plan entero. Incluso la ley agrícola judía refuerza este misterio. En Levítico 19 se establece que durante los primeros 3 años no se puede comer el fruto de un árbol plantado, y en el cuarto año. Ese fruto es santo y dedicado al Señor. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años y en su cuarto año de servicio se entregó completamente como el fruto perfecto al Padre. Esto no es solo agricultura, es una profecía velada que duró milenios. Cuando se abrió el cielo en su bautismo y el Espíritu descendió sobre él como una paloma, ese momento marcó el inicio visible de la cuenta regresiva hacia su sacrificio. Durante 3 años y medio, el Espíritu lo guió hasta que la misión terminó y el cielo se volvió a abrir, esta vez para recibirlo. Cada paso de ese viaje fue hacia un solo día, una sola hora en la historia. Si analizamos los milagros y enseñanzas de Jesús en una línea de tiempo, vemos una intensidad creciente, desde milagros pequeños y reuniones discretas hasta milagros grandiosos: alimentar a miles, resucitar muertos. Hasta los últimos días con profecías de juicio y confrontaciones dramáticas. La tensión subió hasta alcanzar el clímax con la cruz. Por eso, el número 33 no fue un accidente ni un dato arbitrario. Fue el clímax, el centro de la historia humana, el punto medio que divide el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo. Aunque algunos discuten las matemáticas exactas, el significado simbólico es claro: Jesús, a los 33 años, fue la bisagra entre la eternidad y el tiempo, el punto donde se cruzan el cielo y la tierra.